Ahora trataremos sobre los números naturales y los números enteros en esta semana 2 de matemática aplicada en las carreras de salud. Veamos, pues, comencemos. En la clase anterior vimos un video, el cual ha puesto ahora en el aula virtual. Y vimos pues haciendo la metáfora o la comparación con un nadador que se avienta a una piscina o el mar o donde queramos entenderlo. Se considera el nivel del agua el punto cero. Entonces, del agua hacia arriba se considera altura, ¿no? Y del agua hacia abajo se llama profundidad. Pero matemáticamente hay que identificar la altura y la profundidad. Entonces, matemáticamente se le pone un más a los números que están más alejados del cero y un menos igual a los números que están más alejados del cero. Por lo tanto, se dice que hay una simetría, ¿no?, entre los números positivos y negativos. Quiere decir que están a la misma distancia el más 5 del menos 5, el más 2 del menos 2, ¿no? Entonces es como una regla que está invertida. Lo mismo va a suceder en tu carrera con la temperatura. La temperatura del calor son más grados centígrados. El frío va a ser menos grados centígrados. Y en muchas cosas en el mundo económico también se usan los números enteros. Todo lo que es deuda son números negativos, todo lo que es entrada de dinero, pagos, eso se considera número positivo, ¿no? Entonces tiene muchos usos, sino que en la práctica a veces no lo notamos. Bien, comencemos con las ideas básicas y necesarias. Los números naturales normalmente los usamos para contar. En nuestra vida normal usamos para contar, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú tendrías que decir, bueno, yo voy a contar cuántos enfermos hay en esta habitación, cuántas camas necesito, si tengo las suficientes inyectables para cubrir, o sea, cuenta las cosas, cuenta las pastillas, etcétera, etcétera. Entonces, a esos números se les llama, ¿no? Y siempre se comienza, son positivos, son enteros, y se les considera los números naturales. A veces como herramienta usamos nuestros dedos para poder contar, ayudarnos a contar estos números. Pero no siempre es así. Como hemos visto, también existen otros números que tienen otro sentido, ¿no? Por ejemplo, las deudas, ¿no? O si tú estás en una habitación, tienes 4 enfermos, pero tienes solo 2 camas, te vas a dar cuenta que te faltan 2 camas. Entonces, ese 2 que te falta sería un menos 2. Y así sucesivamente hay casos. Con un poco de raciocinio tú te vas a dar cuenta. A estos números se les representa en matemática por el conjunto llamado Z, así como los naturales es el conjunto N, ¿no? Este le llama el conjunto Z, está formado entonces por los naturales y por los negativos. O sea, un número entero puede ser positivo, puede ser negativo y a su vez también puede ser el cero. Entonces, ese es otro conjunto de números un poco más grande que los números naturales. Pero no siempre, como hemos visto, las cosas se usan por cantidades enteras, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú tendrías que darle media cucharada de remedio o media pastilla a un paciente, entonces tienes que usar fracciones, pedazos de objetos. Esos son los números, se llaman los números racionales, ¿no? Los números racionales son aquellos que están formados por esos, o sea, tienen más elementos que Z y más elementos que N, ¿no? Y esos están entre los números enteros, forman parte de un gran conjunto. O sea, en otras palabras, tiene más elementos. Todo eso lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces lo que se pide o lo que se pretende hacer es que tú entiendas, ¿no?, los conjuntos naturales y puedes hacer operaciones con ellos, ¿no? Se hace suma, se hace resta, se multiplica, se divide, ¿no? Entonces vamos a comenzar con nuestro temario, que es la representación, o sea, vamos a comenzar por el principio, representación y orden de los números naturales y enteros.
operaciones simples y combinadas con números enteros. Bien, veamos. Pues ahora sí, entramos bien ya de lleno. El conjunto de los números naturales se representa por la letra n, es infinito y siempre son positivos, ¿no? Entonces, los números naturales comienzan con el 0, de ahí sigue el 1, el 2, el 3, el 4, y eso sí, es infinito porque no tiene fin. Siempre va a haber un número mayor que otro, ¿no? Por lo tanto, se considera un conjunto infinito, ¿no? Ahí lo tenemos en forma de conjunto, ¿no? El conjunto n es igual a todos los elementos, comenzando del 0, el 1 hasta el infinito. Se considera el infinito positivo, ¿no? Se considera el infinito positivo. Entonces, el signo más se le conoce, ya tú lo conoces, ¿no? En tus conocimientos cuando era primaria. Se considera la adición, también se le llama suma, ¿no? El signo, la rayita o menos que le llamamos, también representa la resta o sustracción. Entonces se forman operaciones, ¿no? Dos números positivos, o se puede también restar un número positivo menos un negativo. Como ves en estos ejemplos, 6 más 6 más 3 es igual a 9. El resultado es natural, porque 9 es positivo. 9 menos 2 es igual a 7. El resultado también es natural, porque 7 es positivo. Pero no siempre una operación con números naturales, el resultado es natural también, o sea, positivo. Hay casos en que no se puede hacer la operación en los números naturales. Es por eso que se inventaron los números enteros. Fíjate bien. Si a mí me dicen haz 3 menos 5, entonces el resultado no es natural, porque el resultado es un negativo. Y el negativo no es natural, es un número entero. Entonces, ¿viste? Los números enteros surgieron de la necesidad que tenía el ser humano de resolver estas operaciones, ¿no? Entonces, para aclarar esto, para entender un poquito mejor, también los números se representan en la recta numérica. Ten en cuenta que la recta numérica es una invención humana, vamos a decir así, que se utiliza para fijar las ideas en nuestra mente de cómo están ubicados los números en ese imaginario eje, ¿no? Y más o menos tomaría la siguiente forma. Se comienzan del 0 y todos se orientan hacia la derecha. En la recta numérica, que es horizontal, ¿no? Se supone que los números van colocados en una igual distancia y va creciendo indefinidamente hasta nuestro infinito, ¿no? Entonces, eso sería la representación gráfica de los números naturales. Ahora vamos a ver los números enteros, ¿no? Como hemos visto, el conjunto de los números enteros se representa por la Z. Se realizan las mismas operaciones que hemos visto con los números naturales. Eso quiere decir que los números enteros se suman, los números enteros se restan, los números enteros se multiplican y los números enteros también se dividen. Pero hay algunos detalles que hay que tener presentes, ¿no? Pero ahí los tenemos en forma de conjunto. Entonces ahí ves que el conjunto ahora es más grande, ¿no? Si tú haces memoria, el conjunto de los números naturales comenzaba del 0 y hacia la derecha. En cambio, en el conjunto de los números enteros, el 0 sería el medio. Y del 0 hacia la derecha son los números positivos. Del 0 hacia la izquierda serían los números negativos. Y van creciendo, por eso se dice que son equidistantes, simétricos, ¿no? O también otros le llaman inversos, ¿no? O sea, la distancia del 3 al 0 es la misma que menos 3 a 0, ¿no? Y a esa distancia se le conoce, que lo vamos a ver entre un ratito, como valor absoluto. ¿Listo? Entonces esa es la representación en forma de conjunto de los números enteros. Entonces, ratificamos otra vez que los números enteros pueden ser positivos y negativos. ¿Cómo diferencio los números positivos de los números negativos? Se le pone una pequeña rayita al lado izquierdo del número, ¿no? Conocido como menos. Entonces, esa línea colocada al lado izquierdo del número indica que ese es un número negativo.
Y tendríamos pues las operaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, te estás viendo que 7 más un número negativo. Entonces, para resolver este tipo de operaciones simples, tienes que acordarte de las reglas de la multiplicación, porque ahí se hace más por menos, es menos. Por eso que ese 7 más menos 3 se transforma en 7 menos 3, que es igual a 4. 5 menos menos 2, ¿no? Se le va a restar un número negativo. Aplicando la regla de los signos, tienes ahí menos por menos es más, por eso que se transforma en 5 más 2, que es igual a 7. Acá te lo dejo para que lo recuerdes, ¿no? Más por más es más por menos es menos por más es menos y menos por menos más. Si tú observas bien, vas a ver que cuando los dos signos que se multiplican son iguales, es positivo. Cuando dos signos se multiplican y son diferentes, es negativo el resultado. Entonces es una regla pragmática que debes recordar cuando soluciones ejercicio, ¿no? Entonces, resumiendo, se tiene el mismo, ¿no? Como te decía, ¿no? Se tiene el mismo resultado cuando los dos son positivos. Y se tiene negativo cuando los dos son diferentes. Valor absoluto, algo que te comenté hace unos instantes. Se llama valor absoluto de un número entero al número resultante de eliminar el signo, o sea que se omite el signo, ¿no? Siendo siempre positivo. Ya hemos quedado de un principio que todo número que no tiene signo se considera positivo. O sea, el más no se escribe, se supone nomás, ¿no? Y cuando el valor absoluto es negativo, el resultado es positivo. Tiene una simbología especial, tiene unas barritas, y dentro se pone el número, ¿no? Dentro se pone el número, como por ejemplo ahí, ¿no? Ahí se lee valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de menos 23 es 23, ¿no? Como puedes ver, date cuenta, se considera el número nomás. Eso se le conoce como valor absoluto. El 0 por ser 0, su valor absoluto es siempre 0, sin signo, porque el 0 no es negativo y ni es positivo. Los números, lógicamente, como hemos visto, también se pueden representar en la recta numérica. Entonces ya te habrás dado cuenta que la recta numérica entera es más grande que la recta numérica natural, ¿no? La recta numérica natural comenzaba con 0. En cambio, la recta numérica entera es el 0 el que está al medio. Del 0 hacia la derecha son positivos, del 0 hacia la izquierda son negativos. Entonces, acá hay un concepto muy importante que ahorita lo debes tener muy en cuenta. Dado dos números enteros, se considera mayor el que se encuentra a la derecha y menor el que se encuentra a la izquierda. Por ejemplo, me dicen 2 y menos 3. ¿Quién es mayor? Entonces yo ubico el 2. El 2 está a la derecha y el menos 3 está a la izquierda. Por lo tanto, 2 es mayor y menos 3 es menor. Cuando los dos números son negativos, como en el caso de menos 4, menos 6, el que está a la derecha es mayor. Quiere decir que menos 4 es mayor que menos 6. Entonces, es un detalle muy importante al momento de hacer tus operaciones también.